Mi suegra empezó a robar en nuestra casa durante su estancia con nosotros y cuando le conté a mi esposa sobre esto, mi esposa dejó de hablarme. Yo, de 34 años, crecí en una modesta familia de clase media en un pequeño pueblo. Mis padres eran personas trabajadoras que siempre se centraron en mi educación y futuro. Mi padre trabajaba como mecánico, a menudo haciendo turnos extra para llegar a fin de mes. Mi madre era recepcionista a tiempo parcial en una clínica local y también hacía algunos trabajos de sastrería freelance desde casa. No eran ricos de ninguna manera, pero se aseguraron de que nunca me faltara nada esencial. Desde muy joven, mis padres me inculcaron el valor del trabajo duro y la dedicación. Me enseñaron que el éxito no llega fácil y que tendría que esforzarme para lograr mis metas. Recuerdo a mi padre siempre diciendo, hijo, no hay sustituto para el trabajo duro. Si quieres algo, tienes que ganártelo. A pesar de no tener mucho, mis padres siempre encontraron la manera de apoyar mi educación. Me compraron libros, pagaron clases particulares extra cuando lo necesitaba e incluso ahorraron para comprarme una computadora de segunda mano cuando empecé la secundaria. Su dedicación a mi futuro fue incansable y me motivó a estudiar mucho y hacerlos sentir orgullosos. Sus sacrificios dieron sus frutos. Logré obtener buenas calificaciones durante toda la escuela y obtuve una beca para una universidad de renombre. Estudié administración de empresas y me gradué con honores. Poco después, conseguí un trabajo bien remunerado en una corporación multinacional. Tan pronto como pude permitírmelo, les compré a mis padres una casa modesta pero cómoda en un buen vecindario. Fue mi manera de mostrar gratitud por todo lo que habían hecho por mí. La mirada de orgullo y felicidad en sus rostros cuando les entregué las llaves es algo que nunca olvidaré. Hace unos 5 años, mi vida dio un giro interesante cuando conocí a Samantha, de 32 años, en un seminario de oficina. Ella era de una rama diferente de nuestra empresa y ambos asistíamos a una sesión de capacitación sobre nuevas técnicas de gestión. Inmediatamente me atrajo su inteligencia y agudeza mental. Empezamos a charlar durante los descansos para el café y descubrimos que teníamos mucho en común. Después del seminario, intercambiamos números y empezamos a reunirnos con regularidad. A medida que nos conocimos mejor, supe sobre los antecedentes de su familia. A diferencia de mi familia, la familia de Samantha solía ser bastante rica. Su padre había sido dueño de un exitoso negocio de bienes raíces y habían vivido en una gran casa en un vecindario exclusivo. Samantha había asistido a escuelas privadas y estaba acostumbrada a un estilo de vida lujoso. Sin embargo, las cosas habían cambiado significativamente para su familia en los últimos años. Debido a una serie de malas decisiones financieras y algunas inversiones riesgosas, el negocio de su padre se había derrumbado. Perdieron la mayor parte de su fortuna y ahora estaban ahogándose en deudas. Tuvieron que vender su gran casa y mudarse a un pequeño apartamento. Fue un gran ajuste para la familia, especialmente para los padres de Samantha, que estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida. Samantha, siendo una buena estudiante, había logrado conseguir un trabajo decente en nuestra empresa. Era trabajadora y ambiciosa, como yo. Sin embargo, pronto noté un patrón preocupante en su relación con sus padres, especialmente con su madre. Sus padres, incapaces de aceptar sus reducidas circunstancias, constantemente presionaban a Samantha para obtener dinero. Utilizaban la manipulación emocional para conseguir lo que querían. Recuerdo un incidente claramente. Habíamos estado saliendo durante unos 6 meses cuando Samantha recibió una llamada de su madre mientras cenábamos. Su madre estaba llorando, diciendo que no podían pagar el alquiler y que serían desalojados si Samantha no les ayudaba. Samantha inmediatamente les transfirió dinero, cancelando nuestros planes para una escapada de fin de semana que habíamos estado ahorrando. Esto no fue un hecho aislado. Sus padres, especialmente su madre, la hacían sentir culpable diciendo cosas como si realmente nos amaras, nos ayudarías o te dimos todo cuando estabas creciendo y así es como nos pagas. Parecían no tener en cuenta la propia estabilidad financiera o el futuro de Samantha. Intenté hacerle ver a Samantha que sus padres se estaban aprovechando de ella, pero ella siempre los defendía. Están pasando por un momento difícil, decía, o siempre han estado ahí para mí. No puedo abandonarlos ahora. Era frustrante de ver, pero traté de ser comprensivo. Hubo innumerables casos que demostraron cómo sus padres estaban explotando su amabilidad. Una vez, cuando el auto de Samantha se averió, les pidió ayuda a sus padres, ya que les acababa de dar una gran suma de dinero para pagar algunas deudas urgentes. Le dijeron que no podían permitirse ayudarla y que debería ser más responsable con sus finanzas. Estaba furioso, pero Samantha simplemente parecía resignada.
A pesar de esto, todavía les enviaba dinero al mes siguiente cuando le pedían ayuda con las facturas médicas. Cuando conocí a los padres de Samantha, aproximadamente un año después de nuestra relación, me sorprendió su comportamiento. La primera pregunta de su madre, apenas después de un saludo, fue, ¿eres rico? Me hizo sentir increíblemente incómodo, pero lo dejé pasar por el bien de Samantha. Durante toda la cena, siguieron haciendo preguntas sutiles y, a veces, no tan sutiles sobre mi trabajo, mi salario y los antecedentes de mi familia. Se sintió más como una entrevista que una cena casual de conocer a los padres. Con el tiempo, noté con qué frecuencia llamaban a Samantha pidiendo dinero. Siempre tenían una excusa, un electrodoméstico averiado, una factura inesperada o una oportunidad de inversión imperdible que seguramente cambiaría su fortuna. Samantha siempre cedía, incluso si eso significaba recurrir a sus ahorros o agotar sus tarjetas de crédito. 3 años después de que empezamos a salir, Samantha y yo nos casamos. Fue una hermosa ceremonia, aunque no pude evitar notar cómo los padres de Samantha se quejaban de cada pequeño detalle que no estaba a la altura de sus estándares. Había esperado que sus padres se echaran atrás después de nuestra boda, dándose cuenta de que Samantha ahora tenía su propia familia en la que pensar, pero, en todo caso, se volvieron más persistentes. La madre de Samantha llamaba casi semanalmente, siempre con una nueva crisis financiera que solo nosotros podíamos resolver. Empezó a poner a prueba nuestra relación. Discutíamos sobre presupuestos y gastos, y Samantha siempre defendía su decisión de ayudar a sus padres. Un incidente particularmente frustrante ocurrió en nuestro primer aniversario de bodas. Habíamos planeado una buena cena en un restaurante de lujo, algo para lo que habíamos estado ahorrando durante meses. Justo cuando nos íbamos, la madre de Samantha llamó alegando que necesitaba dinero para un procedimiento dental de emergencia. Samantha, sin dudarlo, transfirió el dinero, cancelando nuestros planes de cena porque no podíamos permitirnos ambos. Estaba molesto, pero traté de ser comprensivo. Sin embargo, una semana después, nos enteramos a través de la prima de Samantha de que su madre había usado el dinero para un día de spa con sus amigas. Cuando la confrontamos, su madre lo restó importancia diciendo que necesitaba un poco de alivio del estrés. Otra vez, los padres de Samantha pidieron un préstamo para iniciar un pequeño negocio. Prometieron devolvernos el dinero con intereses en 6 meses. En contra de mi buen juicio, les dimos una cantidad sustancial, casi agotando nuestros ahorros. Pasaron 6 meses y no hubo negocio ni reembolso. Cuando Samantha preguntó amablemente al respecto, se mostraron ofendidos y dijeron que estaba siendo codiciosa e insolidaria. La situación estaba afectando nuestro matrimonio. No podíamos planear nuestro futuro ni ahorrar para grandes compras porque siempre había alguna crisis con sus padres que necesitaba financiación. Las vacaciones se pospusieron, las mejoras en el hogar se detuvieron y nuestro sueño de formar una familia parecía estar desvaneciéndose. Traté de ser paciente y comprensivo, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Le sugerí a Samantha que buscara terapia para ayudarla a establecer límites con sus padres, pero se negó diciendo que estaba exagerando. Propuse establecer un límite mensual de cuánto podíamos darles a sus padres, pero dijo que eso era demasiado transaccional para una relación familiar. La situación llegó a un punto crítico la semana pasada. Samantha estaba molesta porque sus padres habían pedido dinero nuevamente, esta vez para el regalo de bodas de un primo. Prometieron pagar los préstamos anteriores, jurando que las cosas serían diferentes esta vez. A pesar de mis objeciones, Samantha les dio el dinero, pero se quejaba conmigo de que nunca cumplían sus promesas. Ya había tenido suficiente en este punto. Años de frustración y resentimiento se desbordaron. Le dije a Samantha, mira, entiendo que son tus padres, pero esto tiene que parar. Se están aprovechando de ti y está afectando nuestra estabilidad financiera y nuestra relación. Tienes 2 opciones, o dejas de darles dinero y estableces límites claros, o sigues haciendo lo que estás haciendo, pero deja de quejarte conmigo al respecto. No puedo seguir viéndote sufrir y estresarte por esto. Continué explicando cómo sus constantes demandas estaban afectando nuestras vidas. No podíamos ahorrar para nuestro futuro, estábamos posponiendo nuestros planes para formar una familia y estábamos constantemente estresados por el dinero a pesar de tener ambos buenos trabajos. Señalé que sus padres nunca parecían apreciar sus sacrificios ni hacer ningún esfuerzo por mejorar su propia situación. Samantha se molestó mucho. Me acusó de ser frío y de no entender su relación con sus padres. Dijo que estaba tratando de interponerme entre ella y su familia y que estaba siendo egoísta.
Mencionó cómo yo había comprado una casa para mis padres, ignorando convenientemente el hecho de que era un regalo único, no un drenaje constante de nuestros recursos. Traté de explicar que no le estaba pidiendo que cortara por completo con sus padres, solo que estableciera algunos límites saludables. Sugerí que pudiéramos ayudarlos a encontrar asesoramiento financiero o buscar programas de asistencia gubernamental, pero Samantha no quería saber nada de eso. Se fue furiosa diciendo que yo nunca podría entender por qué no provenía de una familia respetable como la suya. Han pasado unos días y las cosas siguen tensas entre nosotros. Samantha apenas me habla, me da la espalda y hace comentarios pasivo-agresivos. Ayer la escuché por teléfono con su madre prometiendo enviar más dinero la próxima semana. Siento que hemos vuelto al punto de partida. Amo a mi esposa y quiero apoyarla, pero estoy al límite con esta situación. Siento que la estoy viendo ser manipulada y aprovechada y no hay nada que pueda hacer al respecto. Está afectando nuestro matrimonio, nuestros planes futuros y nuestra felicidad cotidiana. He tratado de hablar con mis propios padres sobre esto, buscando su consejo. Son comprensivos, pero admiten que no saben cómo manejar tal situación. Mi padre sugirió que intentara hablar directamente con los padres de Samantha, pero temo que eso solo empeoraría las cosas. Empiezo a preguntarme si el problema soy yo. ¿Estoy siendo demasiado duro? ¿Debería simplemente aceptar que así serán las cosas y aprender a vivir con ello? Pero luego pienso en nuestro futuro, en la familia que queríamos formar y me siento enojado y frustrado de nuevo. Entonces, Reddit, ¿estoy equivocado por querer poner nuestra estabilidad financiera y nuestro futuro en primer lugar o estoy siendo insensible a los lazos familiares de mi esposa? Estoy perdido y realmente podría usar una perspectiva externa sobre esto. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y quería actualizarlo sobre la situación con mi esposa y sus padres. Las cosas han dado un giro dramático y todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido. Después de nuestra discusión sobre las constantes demandas financieras de sus padres, mi esposa y yo no nos hablábamos. La tensión en nuestra casa era intensa. Dormíamos en habitaciones separadas y solo nos comunicábamos cuando era absolutamente necesario. Esperaba que eventualmente nos calmáramos y pudiéramos tener una discusión racional, pero las cosas tomaron un giro inesperado. Una noche llegué a casa del trabajo y encontré a mi suegra en nuestra sala de estar. Mi esposa me informó que su madre se quedaría con nosotros durante una semana para ayudar a resolver las cosas entre nosotros. Estaba sorprendido y enojado de que mi esposa hubiera tomado esta decisión sin consultarme, especialmente dado nuestro desacuerdo actual. Sin embargo, me mordí la lengua, no queriendo intensificar la pelea con mi esposa. Los primeros días de la estancia de mi suegra fueron incómodos, por decirlo menos. Actuaba como si nada estuviera mal, sintiéndose como en casa en nuestro espacio. Traté de ser educado por el bien de la paz, pero no podía sacudirme la sensación de que su presencia estaba empeorando las cosas, no mejorándolas. Actualización 2. A medida que pasaban los días, empecé a notar algunas ocurrencias extrañas alrededor de la casa. Pequeños objetos comenzaron a desaparecer, un reloj que rara vez usaba, algo de dinero en efectivo que tenía en el cajón de mi escritorio, incluso algunas de las joyas de fantasía de mi esposa. Al principio pensé que simplemente estaba extraviando las cosas debido al estrés, pero luego noté un patrón. Cada vez que algo desaparecía, mi suegra regresaba de sus salidas con nuevas bolsas de compras. Traté de hablar con mi esposa sobre esto, pero ella restó importancia a mis preocupaciones. Dijo cosas como mamá ha pasado por mucho, probablemente solo quería darse un pequeño capricho, no es gran cosa. Su actitud desdeñosa me frustró, pero no quise insistir en el tema sin pruebas concretas. Actualización 3. La situación llegó a un punto crítico. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada frenética de mi esposa. Estaba llorando, apenas podía articular las palabras. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, lo que me dijo me heló la sangre. Mi esposa había descubierto que su madre le había robado su tarjeta de crédito y una cantidad significativa de sus joyas, incluyendo algunas reliquias familiares. Ahora, mi suegra no contestaba su teléfono y mi esposa no sabía qué hacer. Salí del trabajo de inmediato y me apresuré a llegar a casa. Cuando llegué, encontré a mi esposa en un estado de pánico. Había destrozado la habitación de invitados buscando sus objetos perdidos, pero fue en vano. Traté de calmarla y le sugerí que llamáramos a su padre para ver si él sabía algo. Cuando nos comunicamos con mi suegro, pareció genuinamente sorprendido por la noticia. Dijo que no había sabido nada de su esposa en todo el día, lo cual era inusual. Sin embargo,
Lo que me molestó fue su defensa inmediata de ella. Nos dijo que no sacáramos conclusiones precipitadas ni la acusáramos de nada. Estaba claro que estaba en negación o cómplice de su comportamiento. Pasamos las siguientes horas tratando de comunicarnos con mi suegra, pero todas nuestras llamadas iban directamente al correo de voz. Estábamos a punto de llamar a la policía cuando sonó el teléfono de mi esposa. Era su madre. Mi esposa puso la llamada en altavoz. La voz de su madre se escuchó angustiada, pero con un flujo de manipulación que había llegado a reconocer. Afirmó que estaba en casa y necesitaba dinero con urgencia para pagar a un prestamista. Juró que había pedido dinero prestado para invertir en una cosa segura, pero había fracasado y ahora el prestamista la estaba amenazando. Mi esposa estaba enojada. Exigió saber sobre la tarjeta de crédito y las joyas perdidas. Su madre fingió ignorancia al principio, luego cambió rápidamente de táctica, diciendo que solo las había tomado prestadas y que tenía la intención de devolver toda una vez que esta crisis terminara. Le rogó a mi esposa que la ayudara por última vez. Ya había escuchado suficiente. Años de frustración, odio y enojo hirvieron. Le quité el teléfono a mi esposa y le dije a su madre en términos inequívocos que, si no devolvía todo lo que había robado en 24 horas, iríamos a la policía. Luego colgué, con las manos temblando de ira. Mi esposa se quedó allí, en estado de shock. La realidad de las acciones de su madre pareció finalmente calar hondo. Se echó a llorar incontrolablemente. A pesar de mi enojo, se me rompió el corazón por ella. La abracé mientras lloraba. Cuando se calmó, nos sentamos a hablar. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en semanas. Le dije que no podía seguir viviendo así. El estrés constante, el drenaje financiero y ahora el robo directo, era demasiado. Le di un ultimátum: o cortábamos lazos con sus padres y buscábamos terapia para resolver nuestros problemas, o yo pediría el divorcio. Odiaba tener que recurrir a medidas tan drásticas, pero sentí que no tenía otra opción. Nuestro matrimonio había estado sufriendo durante años debido a la influencia de sus padres y este último incidente fue la gota que derramó el vaso. Amaba a mi esposa, pero no podía quedarme de brazos cruzados y verla ser manipulada y abusada por más tiempo. Para mi alivio, mi esposa no discutió. El robo pareció finalmente abrirle los ojos a la naturaleza tóxica de su relación con sus padres. Estuvo de acuerdo en que necesitábamos establecer límites firmes y buscar ayuda para resolver nuestros problemas. Al día siguiente, mi suegra se presentó en nuestra puerta con una bolsa que contenía las joyas y la tarjeta de crédito de mi esposa. Trató de explicarse, hilando una historia de desesperación y buenas intenciones, pero mi esposa no lo aceptó. Por primera vez, vi a mi esposa enfrentarse a su madre. Le dijo que necesitaba ayuda, pero que ya no seríamos nosotros quienes se la proporcionaran. Dijo que necesitaban tiempos separados para reevaluar su relación y que hasta que su madre buscara ayuda profesional para sus problemas, no estarían en contacto. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y recriminaciones por parte de mi suegra, pero mi esposa se mantuvo firme. Cuando su madre se fue, sentí que un peso se quitaba de nuestros hombros. En los días siguientes, tomamos varias medidas para protegernos. Cambiamos nuestras cerraduras, cancelamos y reemplazamos todas nuestras tarjetas de crédito y configuramos alertas de fraude en nuestras cuentas. También nos pusimos en contacto con un terapeuta que se especializa en problemas familiares y codependencia. Ha pasado una semana desde entonces y las cosas aún están crudas. Mi esposa tiene momentos de duda y culpa, pero está comprometida a trabajar en sí misma y en nuestro matrimonio. Hemos tenido largas y honestas conversaciones sobre nuestro futuro y lo que queremos de nuestra relación. Por primera vez en años, me siento esperanzado sobre nuestro futuro juntos. Actualización 2. Ha sido refrescante pasar tiempo con personas que respetan nuestros límites y no tienen motivos ocultos. El padre de mi esposa ha llamado varias veces, alternando entre hacernos sentir culpables y suplicarnos que reconsideremos. Nos hemos mantenido firmes en nuestra decisión, reiterando que hasta que su madre busque ayuda, no estaremos en contacto. Ha sido difícil para mi esposa, pero entiende que es necesario para nuestro bienestar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que debería haber presionado más para establecer límites antes en nuestra relación. Tenía tanto miedo de interponerme entre mi esposa y su familia que permití que la situación se saliera de control. Es un error que no volveré a cometer. Estoy agradecido por el consejo y el apoyo que recibí de mi publicación anterior. Me dio el coraje para mantenerme firme y luchar por nuestro matrimonio. Tenemos un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estamos en la misma página.
Para aquellos que puedan estar en una situación similar, no esperen hasta que las cosas lleguen a un punto de quiebre. Establezcan límites temprano, comuníquense abiertamente y no tengan miedo de buscar ayuda. Su tranquilidad y la salud de su relación no valen. Gracias a todos por escuchar y actualizaré nuevamente si hay algún acontecimiento significativo.